Hola amigos, ya tengo un nuevo video. Me voy a centrar en este capítulo sobre enfermedad venosa oclusiva cerebral, ya más desde la parte clínica, y también voy a estar hablando de cómo se hace el diagnóstico por imágenes, porque me parece súper importante. No sé si ustedes puedan ver mi cara, pero me va a distraer mucho, así que tal vez después la apague. Entonces, empecemos. Como ya sabemos, este término hace referencia a la oclusión parcial o completa de uno o más de los senos venosos durales de las venas cerebrales, tanto profundas como superficiales, y que tiene una temporalidad aguda, subaguda o crónica. En cuanto a la epidemiología, la incidencia anual es de 2 a 7 casos por millón de habitantes en la población en general, y se estima que las trombosis cerebrales venosas corresponden al 9% de los pacientes que mueren por ACV. El resto serían arteriales. Tiende a afectar predominantemente mujeres jóvenes con una alta incidencia en neonatos, específicamente porque la mayoría de los pacientes tienen una enfermedad congénita o estados adquiridos, como en este caso, este señor, yo quise representar la sepsis, que tienen un estado de hipercoagulabilidad. Sin embargo, puede ocurrir principalmente en estados adquiridos, pero hay un 25% de asociación genética, que más tarde voy a hablar un poco más de eso. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, los signos y síntomas de la trombosis venosa cerebral son muy variables y van a depender de la temporalidad de la trombosis, de su localización, de la extensión y la disponibilidad de vías colaterales, que es fundamental. Y se va a presentar en tres formas. Una presentación aguda, es decir, a menor de 2 días, que corresponde al 30% de los casos, que va a tener una presentación abrupta, progresión rápida, que puede imitar una ACV arterial. Una presentación subaguda, que ocurre de los 2 a los 30 días, que ocurre en el 50% de los pacientes, y una presentación crónica, es decir, mayor a 30 días, que corresponde al 20% de los casos. Es muy importante reconocer los signos y síntomas con los que se presenta la trombosis venosa cerebral, porque en realidad actualmente el promedio desde el inicio de los síntomas a un diagnóstico es de 7 días. Es mucho. Y adicionalmente, teniendo en cuenta que el pronóstico de los pacientes con trombosis venosa cerebral es mucho mejor que los pacientes con una trombosis arterial, pues no podemos demorarnos tanto para lograr esa recuperación dramática después del manejo que pueden presentar estos pacientes. Entonces, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo enfocamos la presentación clínica? Vamos a pensar, ¿tiene síntomas focales o no? Entonces, digamos que no tiene síntomas focales, es decir, esta columna que vemos acá. Normalmente van a estar relacionados con trombosis de seno dural debido a hipertensión venosa y aumento de la presión intracraniana, que va a ocurrir del 20 al 40%. Sin embargo, del 74 al 90% de los pacientes típicamente van a tener como primera manifestación lo que va a ser la cefalea, y esta puede ser descrita como tipo entrueno. Así es, la podemos confundir, o el diagnóstico diferencial va a ser la hemorragia subaracnoidea. Otros síntomas no focales puede ser papiledema en un 45%, convulsiones en un 29%, confusión y coma en un 26%, etc. En el caso de que sí tenga manifestaciones focales, pues generalmente va a estar asociada a trombosis venosa, superficial o profunda, que está asociada a hemorragias focales o edema, que son los causantes más o menos de la sintomatología. Entonces, depende, claro, de la localización. Y normalmente la trombosis de vena, tanto superficial o profunda, es muy raro que se manifieste pues de forma aislada. Normalmente la formación del trombo ocurre en el seno dural y va a haber una extensión retrógrada a través de todo el vaso, de toda la vena que desemboca en ese seno. ¿Cuáles son los síntomas que podemos encontrar? Va a ser hemianopsia, afasias, hemiparesias. En el caso de que ocurra la trombosis a nivel del seno cavernoso, vamos a encontrar pues parálisis de los pares craneales. ¿Cuáles son los pares craneales? Ya lo he dicho en mis videos anteriores, que atraviesan o que pasan por el seno cavernoso. Va a ser el tercero, el cuarto, B1, B2 y el sexto. Entonces, para recalcar aquí, normalmente los pacientes que cursan con trombosis venosa profunda van a presentar un deterioro mucho más rápido,
puesto que van a estar afectando todo lo que sean los tractos córtico-espinales. ¿Qué más quería decir acá? Sí, importante saber que muchos de los pacientes pueden tener diagnósticos diferenciales en su presentación, es decir, pueden cursar con síntomas y signos similares a los de la encefalitis, con una progresión rápida que puede ser de 1 a 2 días, pueden presentar signos que parecieran un absceso cerebral con anormalidades neurológicas de 1 a 2 semanas focales, pueden presentar, pues puede aparentar lo que sería un tumor cerebral, una enfermedad neurodegenerativa, ya con una presentación mucho más crónica de meses a años. Y pues hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, acá les puse una tabla que me gusta mucho de las principales causas, de las más comunes, de las menos comunes y de las raras, pero importantes. Y hay muchas. Pueden ser tanto infecciones, estados o procesos sistémicos como sería el embarazo o el puerperio, coagulopatías, enfermedad inflamatoria intestinal, que en general van a llevar a estados de hipercoagulabilidad. Entonces, en cuanto a la predisposición genética, hay una asociación que ya les había comentado que es del 25% y muy importante sospecharlo en pacientes que debuten con una trombosis venosa cerebral menores a 45 años. Entre este grupo de pacientes de asociación genética, el factor más común es el factor 5 de Leiden, seguido de la mutación del gen de la protrombina. Ahora bien, en cuanto a la distribución, según la frecuencia, es decir, en qué sitios generalmente se forma este trombo, vamos a encontrar como sitio más frecuente el seno sagital superior, después el seno transverso y por último el seno recto. Sin embargo, hay que saber que normalmente pues no simplemente tienen que encontrarse un solo trombo tapando ese solo seno o esa sola vena. Hay casos en los que se puede presentar trombosis multifocal y normalmente puede estar presente o en el seno sigmoide y transverso hasta en un 33%. Ahora, normalmente, como les había dicho, la formación del trombo inicia a nivel del seno dural, con una extensión retrógrada hacia todas las venas que desembocan en ese seno. Y las venas corticales son que se trombosan o que simplemente aumenta su presión dentro de ellas, son las encargadas o son la causa de que ocurran estos cambios en el parénquima por falta del drenaje colateral. El drenaje colateral es fundamental, es decir, la extensión de las venas distales corticales o medulares, que ya les había mostrado fotos anteriores, pero también se las volveré a mostrar después. Bueno, venas medulares son muy importantes para determinar la severidad y la reversibilidad de la lesión. Entonces, se han propuesto dos mecanismos fisiopatológicos que son esos que noté acá. Uno, efectos locales por oclusión de las venas cerebrales y el otro, efectos globales por la hipertensión endocraniana secundaria a la oclusión de los senos. Es decir, uno puede ser por las venas y el otro por los senos. Sin embargo, lo que se dice es que estos son mecanismos complementarios, puesto que, como les había dicho, normalmente ocurre primero la trombosis de seno y eventualmente la trombosis del vaso, bueno, de la vena. Entonces, ¿qué ocurre en la fase aguda? Son estos 7 pasos que puse acá. Primero hay una ingurgitación venosa y una prominencia de las venas colaterales, que esto genera un edema vasogénico por incapacidad de los drenajes colaterales. Entonces hay aumento de la presión en ese lugar como tal y por lo tanto hay salida del líquido al espacio intersticial. Si este sigue aumentando, si la presión endocraniana sigue aumentando específicamente a mayor de 12 milímetros de mercurio, hay gran riesgo de que se produzca una hemorragia subcortical. Este es el espacio más común en el que ocurre la hemorragia, generalmente cerca al seno, pues trombosado, pues tiene sentido, ¿no? Pero puede ocurrir también en el espacio subaracnoideo o subdural por ruptura de las venas corticales. También puede pasar. Una vez ahí está hemorragia subcortical, hay una formación de hematoma y esta formación de hematoma lo que va a generar es el efecto masa, que desplaza todas las estructuras aledañas, incluyendo vasos. Lo que ocurre es la disminución del flujo arterial regional aledaño a ese hematoma y por lo tanto hay isquemia y muerte celular. Es decir, todo está encasillado en lo que sería el aumento de la presión endocraniana. Entonces, acá, no mentira, yo les quería decir algo más. Les quería hablar sobre un efecto que se llama el efecto de recanalización. Entonces, como su nombre lo dice, es como que el espacio donde estaba el trombo vuelve y recanaliza o vuelve y se permeabiliza y continúa el flujo venoso. Entonces, este puede ser parcial o
completa después de que ocurra una trombosis de seno dural o de vena cerebral. Entonces, normalmente hay un espacio de 4 meses que uno le da a ese vaso o a ese seno de recanalizar en un paciente que tuvo una trombosis, que le iniciamos manejo con anticoagulación. Si después de estos 4 meses el paciente sigue con la oclusión un poco, pues como parcial, lo más probable es que no recanalice más. Esto es muy frecuente que ocurra en el seno sagital superior o en el seno recto. Adicionalmente hay otro fenómeno que les quería hablar, que es la formación de fístulas arteriovenosas, secundario a esta trombosis crónica. Entonces, esto es lo que pasa, o lo que ocurre en este fenómeno, es que hay crecimiento arterial en las paredes de las venas o de la vena ocluida que lleva a cierto tipo de recanalización. Claro que sí, la formación de esta fístula arteriovenosa se incrementa el riesgo de hemorragia como tal, pero lo que hay así como clínicamente evidenciable esta fístula arteriovenosa o la trombosis crónica es el deterioro cognitivo por la presión endocraniana. Ahora sí, en cuanto a las imágenes, primero voy a hablar de la tomografía y después de la resonancia magnética. En cuanto a la tomografía, que es esta primera que vemos acá, pueden estar normales de un 25 a un 30%, es decir, una tomografía normal no me va a excluir el diagnóstico de una trombosis. Y hay unos signos muy sutiles que tenemos que tener en cuenta. En el caso de que sean agudos, que son estas imágenes que les traje acá, vamos a encontrar una hiperdensidad. Antes de empezar esto, si me equivoco, me perdonan. Es decir, es que a veces me confundo porque sabemos que la tomografía habla de densidades, es decir, hiperdenso o hipodenso, y la resonancia habla de intensidades, hiperintenso o hipointenso. Si cruzo los cables mientras hablo, ignórenme y retomen esta frase que les acabo de decir. Entonces, si encontramos una trombosis en la tomografía, presentación aguda, menor de 2 días, vamos a encontrar la hiperdensidad ligera en comparación con lo que sería el parénquima aledaño y también las arterias carótidas. Esto está presente en un 50 al 60% de los pacientes. Y este caso específicamente, no sé si se ve allá, este caso específicamente es de la misma paciente, esto fue apenas llegó, una paciente con migraña y con signos de alarma, le tomaron una tomografía que tenía efectivamente esta hiperdensidad a nivel del seno transverso izquierdo y esto eventualmente fue a las 24 horas del evento. O sea, esto fue leída como normal, como que pasó desapercibida, no se dieron cuenta, no sé qué pasó, pero esta fue la imagen a las 24 horas en que adicional a la hiperdensidad en el seno transverso izquierdo, ya se complicó todo, pues hay un infarto con transformación hemorrágica secundario. También otro de los signos que podemos ver a nivel agudo se llama el signo de la cuerda o la señal del seno venoso dural, como se puede ver en esta imagen. Este es del mismo paciente, entonces vemos una señora que consultó por cefalea en trueno, le sospecharon una hemorragia subaracnoidea y que dijeron, no era una hemorragia subaracnoidea, es esto. Entonces vemos cómo está el trombo a nivel del seno sagital superior, a nivel del seno recto y adicionalmente vemos la hipodensidad a nivel del tálamo secundario a la trombosis. Esto es la misma tomografía, pero más arriba, en el que podemos ver permanentemente la trombosis del seno sagital superior, pero adicionalmente vemos esto que se ve acá, que es el signo de la cuerda por obstrucción o la trombosis a nivel de las venas corticales. ¿Algo más de aquí? No. En caso de que sea subagudo o crónico, a nivel de la tomografía, podemos encontrar que es un TAC contrastado en el que en el 70% de los casos podemos ver el signo del delta vacío secundario al realce de la dura alrededor del trombo, pues que claramente no realza porque pues, no pasa sangre, está obstruido. Y generalmente esto se va a presentar en el seno sagital superior, en la confluencia de los senos, en el seno sigmoide como localizaciones más frecuentes. Y adicional a esto, a la obstrucción del seno como tal, vamos a encontrar como hay venas colaterales o pues las venas se ven irregulares, se ven grandes, se ven algodonosas que sugieren este mismo drenaje colateral y se puede ver en un 20% de los casos de trombosis. Esto que está en esta imagen que les quiero mostrar son como esos signos como sutiles que nos harían sospechar
o que son indirectos de trombosis venosa cerebral, etcétera, que son las hemorragias parenquimatosas y el edema. Literal, acá podemos ver perfectamente, podemos ver cómo está un trombo a nivel del seno sagital superior, adicionalmente la hemorragia intraparenquimatosa y el edema así súper feíto. Bueno, súper. En cuanto a la resonancia suele ser un poco más difícil. Entonces, para iniciar, podemos saber que las imágenes de los senos durales normales tienen señales opuestas en FLAIR y en T2. ¿Listo? Mientras que los trombos de los senos durales se muestran con la misma intensidad en ambas secuencias. ¿Listo? Pero pues no es una regla todo el tiempo, porque esto va a depender de la temporalidad. Hay manifestaciones, se va a manifestar de forma diferente si es aguda, si es subaguda o si es crónica. Entonces, esta primera imagen que les traigo acá es de una persona con presentación aguda. Entonces, vamos a encontrar que normalmente las venas cerebrales van a estar moderadamente engrosadas, pues claro, muestran unos márgenes anormalmente convexos, no van a estar rectos como deberían estarlo. Podemos ver que el trombo a nivel agudo en T1 va a estar isodenso en comparación con la corteza. Miren, es que tiene el mismo color. No se alcanza a ver o no se delimita lo que sería la vena o el seno. Y en este caso, que es el lado normal, el lado izquierdo, sí podemos ver lo que sería la vena de la B, completamente, pues, hipodensa. Y el seno transverso izquierdo también hipodenso, que sí se alcanza a visualizar diferente al del lado derecho. En cuanto a T2 ya es un poco más difícil, puesto que el trombo puede imitar lo que sería un seno dural normal. Entonces, es el mismo paciente. Entonces, en el lado izquierdo vemos cómo se ve hipodenso, se ve negro, igual que la vena de la B, que es el lado izquierdo, que es el lado normal. Y miren el lado derecho, se ve bastante, el color, o sea, la densidad se ve bastante similar, pero no. Y eso es lo que podría generar o podríamos pasarlo como desapercibido y siempre hay que mirar las otras secuencias y adicionalmente ver esos hallazgos adicionales que nos harían sugerir que está algo anormal, que sería la congestión venosa y el edema con una hiperdensidad en el parénquima. Entonces, en el caso de que sea agudo tardío, el agudo tardío es esta imagen que vemos acá. En T1 lo que inicialmente podríamos ver, ¿puedes crear T1? Sí. Lo que normalmente podríamos ver es que va de de isointenso o de isointenso a lo que sería isointenso a lo que sería hiperintenso. Y en esta que vemos acá, que esta es una imagen en T2, ¿se acuerdan que en T2 lo que se ve hipointenso, similar a lo que sería un seno dural o una vena dural normal? Pues en este caso está en el proceso de ser hiperintenso, es decir, está en la mitad. Entonces se ve cómo el seno sagital superior y las venas corticales están ocluidas en todo su trayecto. Se ve acá literalmente cómo está ocluida, pero no está completamente hipointenso como lo esperaríamos ver de la forma más aguda posible. Y por otro lado, que esta sí es una imagen en T1, que es del mismo paciente, literalmente no se alcanzan a ver las venas corticales porque está isoidenso, pero vemos que están un poco más oscuras de lo que habíamos visto en la imagen anterior. Se las vuelvo a repetir. Miren, es igual al parénquima. En esta imagen no. Lo que nos hace sospechar que ya es un agudo tardío a nivel de T1. Acá es lo mismo que les quería mostrar. Ay, perdónenme. Esto es una imagen en T1 en el que podemos ver como una forma de cigarrillo como tal del trombo a nivel del seno transverso derecho, en el que podemos ver como la dura o bueno, todo lo que está alrededor del seno, bueno, del trombo, sí se ve hiperintenso y hay una pequeña o leve hipointensidad en el centro, que es lo que corresponde al trombo, diferente al lado contralateral, que mírenmelo, está normal. Entonces, resumiendo, el agudo tardío en T1 empieza a verse cada vez más hiperintenso y en T2 pasa de ser hipointenso
a hiperintenso. Ese es el camino normal. Ahora en el periodo subagudo, que es este que vemos acá, lo chévere es que es un poco más fácil, porque tanto en T1 como en T2 como en FLAIR va a ser hiperintenso. Este segundo, bueno, acá podemos ver las dos secuencias y vamos a ver que es de la misma intensidad. Ambas van a estar blancas, entonces eso es fácil de reconocer. Ahora, el crónico. El crónico es un poco más variable y va a depender del grado de organización del trombo. Entonces, un trombo organizado ya fibrótico se vuelve isointenso en T1, permanece isointenso a un poquito hiperintenso en T2. Además, se puede desarrollar todo lo que será el drenaje colateral a través de las venas medulares que pueden verse tortuosas dentro del parénquima. Y acá, esta imagen que les traigo acá, que es una imagen en T2, es un paciente que tiene, miren, todo el seno sagital superior ocluido, que se ve hiperintenso. Y lo importante acá es estas flechas gruesas que me están señalando, pues como las venas tortuosas a nivel pues del parénquima. Eso es lo que se podría ver por la misma congestión y pueden similar o imitar lo que sería una malformación arteriovenosa. Pero no lo es. Esta imagen que vemos más abajo, esta que está acá, lo que les quería mostrar es cómo el engrosamiento de la dura también se puede encontrar en trombosis crónica y a veces se engrosa tanto que se ve con realce, como es en el caso de este paciente. Entonces, podemos ver específicamente cómo se ve el trombo hipointenso en todas las imágenes, completamente negro, y alrededor la dura completamente engrosada, que literalmente realza, o sea, se ve hiperintensa. Y por último, esta es una venografía en el que podemos ver los hallazgos típicos de una trombosis del seno dural, que pues claro, es que simplemente no se llena. Y vemos adicionalmente que ese flujo lento con o sin trombo de las venas corticales adyacentes a este tienen un retraso del vaciamiento y se van a ver, según la literatura, como suspendidas o colgadas en el espacio. Entonces, este que vemos acá, pues es una venografía en el que vemos la oclusión del seno sagital superior a nivel distal y a nivel proximal y medio, los segmentos del seno sagital se ve normal, o sea, sí alcanza a tener un llenado como tal. Pero adicionalmente lo que nos está mostrando esta venografía, que son estas flechas gordas, son las venas medulares, como se ven, tortuosas o algodonosas, que aparentan el signo de que están colgadas en el espacio. Muy interesante. Listo. Creo que eso era todo en este video. En el próximo video les voy a explicar un poco más a fondo cuáles son los imitadores de la trombosis venosa cerebral. Y también me voy a centrar un poco en cómo diferenciarlos de los diagnósticos diferenciales y tener en cuenta de esas variantes anatómicas que nos harían sospechar o nos harían creer que algo es anormal, pero no lo es. Entonces es importante diferenciarlos. Gracias por ponerme atención.